Fuerza Aérea ha bombardeado las torres de Radio Portales y Radio Corporación. Ante estos hechos, solo me cabe decir a los trabajadores, yo no voy a renunciar. Colocado en un tránsito histórico, pagaré con mi vida la lealtad del pueblo. La historia es nuestra y la hacen los pueblos. ¡Viva Chile! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Los sueños se hacen sin miedo y sin permiso. El combate de Salvador, el combate de Miguel, un 11 de septiembre, un 5 de octubre, y la lucha continúa. Anhelos de justicia y equidad del pueblo. ¿Pero qué pueblo? Ese de Salvador, ese pueblo de Miguel, un pueblo que en su interior sabía cuando era explotado, un pueblo luchador y reflexivo, ese que no se dejaba pisotear por unas cuantas monedas de su patrón. Ese pueblo, un pueblo que decidió forjar su destino, su futuro, que trabajaba en colectivo, que era solidario con su compañero. Ese pueblo, un pueblo realmente alegre, que solía marchar sin miedos y sin permisos, en todas direcciones, sur, norte, este y oeste, en una tierra donde un pueblo caminaba con fe hacia una sociedad más libre, justa y solidaria. Marchaban, sí, marchaban, sin miedo y sin permiso, hacia el socialismo. Ese pueblo, sí, ese pueblo, rebelde, combativo y revolucionario. ¿Qué quedó de ese pueblo? Solo el caminar como corderos, marchar como ovejas en su corral, con temor y autorización, con miedo y con permiso, el que les otorga el actual Estado de Derecho, ese que surgió de la muerte, de la tortura, de los asesinatos y desapariciones desde ese 11 de septiembre de 1973. Sí, el temor, aún presente en estos días, en nuestras calles, en nuestros barrios, en nuestras poblaciones, escuelas y universidades. Sí, el miedo que persiste en una sociedad como una orden militar en nuestras mentes. Está ahí, latente, flotante, con muchos miedos y muchos permisos. Ese que se lograba vencer en la unidad popular. Se vienen a la memoria esos días hermosos de la unidad de la gente, marchando con fortaleza, movilizados, en voluntariados, que recorrían el país con amor, con entrega, hasta sudar por tener el derecho a ser persona y no esclavos del sistema capital. Un pueblo en lucha por el socialismo, el pueblo de Salvador, el pueblo de Miguel. Compañero presidente, saludas desde el balcón, ese que será trinchera de combate el 11 de septiembre. Combatirás junto a tus amigos y compañeros. Mientras, el pueblo en las calles te saluda, en las manifestaciones y actos te demuestran su amor. La gente cree en ti. Los militantes de partidos de tu gobierno cantan junto a ti la Internacional. Mientras, tu
pueblo, tus amigos, tus GAP. Así los denominaste, GAP, Grupo de Amigos del Presidente. Tus compañeros, siempre a tu lado, atentos al peligro que corre tu vida. Ellos combatientes, resistentes, sin miedo y sin permiso, hasta vencer o morir junto a ti, Salvador Allende. A una guardia política personal. No hay una guardia totalmente tal. Es un grupo de compañeros. Y recurrí a ellos y trabajé con ellos, porque para mí el director de investigación, el gobierno Fe, estaba comprometido. Y porque estaba en peligro mi vida, y lo intentaron 2 veces. No son por los guardaespaldas, son mis compañeros. Compañeros en las ideas, compañeros en el trabajo, compañeros en la convivencia amical. Alguna razón quizás tendrá el enemigo para intentar eliminarlo, como sabemos que... ¿Qué cree que pasaría? Bueno, si me asesina, bueno, el pueblo seguirá su ruta, seguirá su camino. Con la diferencia quizás de que las cosas van a ser mucho más duras y mucho más violentas, porque será una lesión muy clara, muy objetiva para la masa, de que esta gente no se detiene ante nada. Y yo tengo contabilizado esta posibilidad. No la ando ofreciendo ni facilitando que lo hagan, pero tampoco vivo con la preocupación de que esto pueda. Y prosiguiendo con el espectáculo de esta noche, dejaremos al compañero Luis. ¿Aló? Habla Juan Soto, estudiante. Oiga, quiero inscribirme para hacer la revolución. Pero, bueno, de lunes a viernes, menos los jueves porque juego tenis. Y tampoco cuando llueva porque soy un poco propenso a los resfríos. ¿Cómo? ¿Un examen? ¿Hay que rendir un examen? Bueno, voy al tiro para allá. Hasta luego. Patria o muerte. Venceremos. El imperialismo. Es un tigre de papel. La lucha da. Lo que la ley niega. El poder. Nace del fusil. El que no nace revolucionario. Tiene que morir cantando. ¿Cuántos libros revolucionarios ha leído? 478. ¿Cuánto pesan? 245 kilos. ¿Edición empastada? Empastada. Diferencia entre Marx y Engels. Engels era mucho más alto y Marx más gordito. ¿Cómo posaría para un póster revolucionario? Bien, usted ha dado un brillante examen. Bien en la teoría revolucionaria y bien en la práctica revolucionaria. Usted tiene un problema. Usted es lampiño, ¿verdad? Usted sabe que no hay movimiento revolucionario Sin pelos revolucionarios. Un golpe, otro golpe, a la unidad popular, al movimiento Izquierda Revolucionaria MIR, el combate de Salvador, el combate de Miguel, un 11 de septiembre, un 5 de octubre, Allende con su fusil en la mano, en la moneda, sin miedo y sin permiso, como siempre fue hasta ese 11 de septiembre de 1973, las balas, las ráfagas, los tanques del poder imperialista, la CIA, la DINA, la Junta Militar, Pinochet, asesinos a sueldo del capital. Y así, en la sociedad chilena se va perdiendo la conciencia, se instala, se cambia por la indiferencia, por los miedos y los permisos. Y la prensa militar, la prensa cómplice, está ahí, al acecho, cómplice. Están a la espera de mayores acontecimientos. Al menos estamos nerviosos porque no sabemos qué es lo que pasa. El momento en que estamos... Continúan los tiros.
Todo da vuelta acá. Mirando la acá, todo. Oye. ¿Y qué trabaja? ¿Y qué trabaja ahí? No, la calle. ¿Pero qué trabaja? A ver, de vuelta. ¿Dónde está tu Estamos en la población Quinta Bella, en la comuna de Conchalí. Aquí, desde muy temprano, ha comenzado un gigantesco operativo militar. Se trata de reducir a todos los que los militares llaman los patos malos de Santiago, gente peligrosa. La agrupación Serena o agrupación de cerco consiste en 3 jeeps, 2 camiones y 8 micros con unos 240 hombres mandados por el mayor Marcelo Morén. ¡Girada a la izquierda! ¡La suya! ¡Vamos, Guatemala! La resistencia popular, el MIR, hacen frente a la dictadura militar y cívica. Salvador Allende, en La Moneda, un llamado, un teléfono, un mensaje al movimiento de izquierda revolucionaria. Miguel, ahora les toca a ustedes. Es su tiempo, dijo el compañero presidente a la dirección del MIR. Miguel, Gladys, Bautista, Lumi y tantos compañeros resistentes están ahí, luchando, sin miedo y sin permiso. Ayer, hoy y mañana. Se transforma en uno de los principales impulsores de la unidad revolucionaria al concretarse a comienzos de 1974 una de las principales ideas estratégicas del comandante Che Guevara, la continentalidad de la lucha. Se crea la Junta de Coordinación Revolucionaria del Cono Sur, integrada por el PRT, Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros de Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia y el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR de Chile, cohesionándose en el terreno de la organización y unificando fuerzas revolucionarias frente a los principales enemigos, la burguesía y el imperialismo. Personalmente, Miguel Enríquez dirige desde la clandestinidad las tareas de readecuación orgánica del MIR y de la resistencia popular. Supervigila directamente las gestiones encaminadas a la constitución del Frente Político de la Resistencia. Lucha por impedir toda tentación de alianza con el Partido Demócrata Cristiano, que colabora con la Junta. Defiende a todo trance la lucha política independiente de una alianza social constituida por la clase obrera, la pequeña burguesía pobre y las capas pobres del campo y la ciudad. En tiempos de resistencia popular, en tiempos en que la traición estaba instalada, el MIR en clandestinidad era el motor de lucha armada contra el dictador y sus cómplices empresariales. La resistencia era la alternativa para alcanzar la sociedad justa, libre y solidaria del compañero presidente Salvador Allende y de nuestro secretario general Miguel Enríquez. Con errores, pero también con aciertos. Miguel era una persona que levantaba alternativas no solo al sistema capitalista, sino que también alternativas al interior del campo popular y revolucionario. Y en eso Miguel era de una inteligencia
superior. Era un polemista, pero brillante. Yo nunca lo vi perder una polémica. Yo creo que ese fue el primer error táctico estratégico del MIR, el primer gran error táctico estratégico ya. Y aquí, junto con todas las virtudes que tenía Miguel, el ejemplo que él siempre dio al conjunto del partido, yo creo que por esta gran capacidad que él tenía, esta gran capacidad de convocatoria, de convencer, a mí me da la impresión de que él confundía lo que él era capaz de hacer con lo que realmente se podía hacer en la realidad. Y para ser justo, yo aquí no hay que cargarle los dados, digamos, a Miguel, porque todos pensábamos, independiente de que Miguel fuera el líder que influyó también en todos nosotros en este proceso. Y todos pensábamos que este proceso de resistencia iba a ser posible revertirlo relativamente rápido. Por lo menos en lo personal, para mí, digamos, después de la gran pena, después de llorar, está el ejemplo. Y eso, así como la muerte de otros compañeros de la dirección, como el Rauch, el Dago, creo que fueron fundamentales para ser consecuentes, digamos, con la organización de la resistencia en Chile, para darle continuidad al proceso que ya casi estaba discontinuo, digamos, al momento de la muerte de Miguel. Y a las corrientes revolucionarias de la izquierda, de dentro y de fuera de la unidad popular. Vamos a intentar unir la lucha y actividad del pueblo en los fundos, las fábricas y las poblaciones con la lucha electoral, por medio de un programa revolucionario. Participaremos en las elecciones buscando ganar la fuerza para hacer entrar en crisis al Parlamento y al orden burgués. No nos hacemos falsas ilusiones. Ni con las elecciones los trabajadores conquistarán el poder, porque la burguesía no está dispuesta a acatar las mayorías parlamentarias, ni toda la fuerza del pueblo se expresará en los resultados electorales. Sabemos que las elecciones nunca resuelven por sí mismas los problemas. As Miguel said in one of his last interviews, when he gave to the El Rebelde, the journal of our party, some weeks ago, this year, this second year of struggle, will be that of the active resistance against the junta. We know we can beat the junta with all Chilean people. They will pay one trial by another. And I repeat to you, the world will see Pinochet hanged from the Plaza en Santiago. Hacemos a la ofensiva, reagrupémonos al interior del pueblo, al interior de la izquierda y al interior de los trabajadores. Unamos a los revolucionarios. Reagrupémonos para los combates decisivos que se avecinan. Digamos a los imperialistas
a Jarpa y a Frey, a los reformistas y a los vacilantes, que no estamos asistiendo al fracaso del socialismo, que estamos sufriendo el fracaso del reformismo. Compañeros, proclamemos desde aquí, todo Chile, a América y al mundo, no estamos asistiendo al crepúsculo de una revolución, sino que el largo y difícil camino del amanecer de la revolución obrera y campesina recién comienza. Enormes efectivos represivos ante la heroica resistencia que le opusieron un grupo de revolucionarios encabezados por Miguel Enríquez, que pereció en el combate. Un caído, otro caído, uno se levanta, otro se levanta. Salvador Allende, Miguel Enríquez, un combatiente, otro combatiente, sin miedos y sin permiso, resistentes hasta vencer o morir. Miguel y su fusil, la casa de Santa Fe, Carmen herida, Miguel combatiendo. Ese sábado, 5 de octubre de 1974, la Dina, los militares, las balas, las ráfagas, el barrio de San Miguel. Y Miguel Enríquez, sin miedo y sin permiso, combatía, enfrentaba a los esbirros de Pinochet, fiel a sus palabras, hasta vencer o morir. De 1 hora y media. Y que Miguel está solo y que resiste solo. Y solo porque yo estoy herida en el suelo y que ya sabemos que los compañeros... Y simplemente recuerdo que cuando me arrastran y me tiran en la calle, en la esquina, herida, yo ya estoy consciente. Y así, el ejemplo de los caídos en combate de la resistencia se plasmó en las nuevas generaciones. O sea, yo no podía bajo ninguna circunstancia hacer nada que mi pueblo no podía hacer. Nadie, no se podía meter todo Chile en una embajada, ¿no es cierto? Entonces, una coherencia básica, elemental, en mí. Lo quiero dejar muy claro, en mí, ¿no? Me parece totalmente legítimo que otras personas hayan tomado otras opciones. Es decir, yo no habría podido hacer eso y quedarme tranquila con mi conciencia por la forma en que yo misma había escrito. Yo soy una periodista, yo había escrito, ¿no? Había hablado en distintos escenarios, había ido a las poblaciones, digamos, a compartir con los pobladores, a enseñar cosas. Entonces yo no podía decir ahora, bueno, todo eso que les dije, ¿no es cierto? Ahora háganlo ustedes. Y yo me voy.
porque yo creo que nosotros fuimos un poco responsables de nuestro propio destino, por así decirlo. ¿Ya? Porque, o sea, si a mí alguien me viene a decir que la política de Emil Cecilia es incorrecta, yo defiendo a brazo partido el hecho de que había que quedarse. ¿Ya? Pero yo conocí muchos compañeros y compañeras que no tenían dónde dormir, y pasaban días y días sin comer, y que su única posibilidad era irse del país y no se iban, digamos, porque Emil no se iba. Y al final murieron. Porque además esos periodos de derrota están cimentados sobre una cantidad de muertos importante. Entonces cuando tú dices, sabes que el que se llama, no sé, por José, que era el encargado militar, que se llama el Ratier, o el coño Villavela, se equivocaron, es complicado también decir eso. O sea, la política esta, qué sé yo, de militarización del MIR, qué sé yo, en una época, ¿cierto? Fue una política errada que se contrapone, digamos, con lo que los compañeros estaban construyendo acá, qué sé yo, los compañeros estaban construyendo en otro lado. Entonces todos estos compañeros murieron en vano. Y ahí te ponen, o sea, la crítica o la autocrítica en este caso, ¿cierto? Porque que tú haces sobre la política no significa, digamos, que los compañeros murieron en vano. Significa que es un proceso necesario también. Por último, de sanación mental, decir, puta, la cagamos, ¿para qué estamos con cuestiones? ¿Entendés? Pero también se da la otra parte porque, por ejemplo, suponte tú, nosotros que trabajamos acá, está la situación de que a los que mataron eran los mejores. Claro. Entonces los que habíamos quedado vivos eran los yo siempre planteo lo mismo, uno no se puede seguir desgastando con aquellos que van a seguir cuestionando la historia y que en definitiva están ahí pues movilizados. O sea, uno tiene que tirarlas con la gente que quiere seguir haciendo cosas, ¿no? Si estamos bien o no estamos bien, la historia no absorberá. Hoy se me ocurrió esa frase. Que salió preciosa. Porque... ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡El pueblo unido jamás será vencido! ¡Que siempre, que siempre, sobre el periodo de la dictadura se concentró en relatar el horror, que desde luego existió, que nadie puede negar. Pero eso mostró entonces la mitad de la cara de lo que fueron esos años. La otra mitad está dada por la fuerza de esas vidas que hoy día nos faltan. Entonces había que contar quiénes son ellos, quiénes fueron ellos, qué hacían, cómo lucharon, a qué organizaciones sociales pertenecieron, de qué barrios eran, qué tipo de familia tenían, cómo eran sus hermanos, cómo eran sus pololas, sus novias, sus mujeres.
o sus compañeros, porque había también en el grupo 19 mujeres. Entonces había que contar lo que eran esas vidas que estaban empezando. Ese era yo lo sentía como una deuda que yo tenía con mi generación, como periodista y como ex dirigente del MIR, para los jóvenes de hoy día, para hacer el puente que falta, para acortar las distancias, para permitir que se enteren. Hubo un tiempo en el que este parque vivía la dicotomía total. Se mezclaban aquí el olor dulzón y perfumado de los rosales con los efluvios de la carne asada, con los quejidos y los llantos. No puedo hablar en nombre de los otros prisioneros. Cada experiencia es única y se enlaza con la vida de cada ser humano, la vida de antes. El anclaje en el cuerpo, en la cabeza, de esta situación en la que la muerte es a veces esperada como una liberación, es para cada uno diferente. Y si todos tenemos esos filtros de la memoria, ninguno de ellos se parecen. En la víspera al anuncio de mi muerte, las horas pasaban y en la lucha interna entre la luz y la sombra, la luz se impuso. Ya no le tenía miedo a la muerte y supe, y esto para siempre, que ellos pueden encarcelarte, despedazarte, romperte los huesos, los tímpanos, abrirte la carne, electrocutarte. Todo lo pueden, pero no quitarte la libertad si así lo decides. Mía fue la libre decisión de cada acto, de cada gesto. Decidí libremente que no estaba derrotada y pude de esa manera tener un comportamiento victorioso. Fíjate que me doy cuenta que es la primera vez que estoy aquí en la villa de noche, en el silencio, en la intimidad en que estamos aquí, donde uno toma conciencia de todo lo que significó este lugar, mucho más allá de las cosas terribles que pasaron, sino que es como el hito en la vida de cada uno de nosotros, que es el paso por esta villa. No, yo me acuerdo de un juez que entra, que empuja las puertas y entramos todos. Y todavía está la casa esa, claro, la casa, claro. están, claro,
los perros y había un Estaban guardia. los azulejos del baño o la cocina, Claro. que eran al comienzo, ¿no es cierto? Claro. La entrada. Entonces La en una casa casa... existía. Sí, la casa El estaba... 88. Sí, el Sí, 80, el estaba. 89 también estaba. Y 90 hasta el 90. Después pasan por acá una O sea, que planadora ¿quién la y quemó? Y también vinimos cuando lo que tenían todos pasa los es que hoyos. ¿Te se acuerdas? adueña es Salas Pence y él termina por destruir todo lo que queda acá. Entonces, pero ¿sabes una cosa? Yo creo que los lugares son importantes. Yo creo que nosotros debiéramos recuperar todos los lugares, porque cuando tú a la gente que no vivió esto le cuentas, eso cuando se traslada al lugar físico, real, concreto. Aquí mataron a Sedomir Lausich, ¿te fijas tú? O sea, aquí le pegaron un tiro en la cabeza a Isidro Arias. En este lugar, en la torre, casi todos los que pasaron por aquí están desaparecidos. O sea, eso adquiere otra dimensión. Para mí fue tremendamente fuerte, muy fuerte. No tenía idea que era un golpe de Estado. Estaba 16 años, no me enfrento a esto. La Villa Grimaldi, se ponían maquinitas, ponían radio para que no se escuchara, no sé, los gritos de uno, las torturas. Tenían médicos al lado de uno, ¿no? Tenían un brujo que trataban de hipnotizarla o sacarle información por intermedio de la hipnosis. Tenían mucho más especializados, digamos, todos los mecanismos de interrogatorio y de tortura. ¿Cómo es capaz uno de aferrarse a la vida? ¿Y a qué nivel de la escala tú puedes descender con el deseo de sobrevivir? Es tanto más fácil hablar de las torturas, de cuánto te parrillaron, cuánto te pegaron. Era súper más fácil hablar de eso que hablar de estos otros sentimientos y sensaciones que uno necesariamente se vio obligado a meterse por los tiempos, por la intensidad de los momentos. Y eso costó mucho que lo empezáramos a hablar. Para mí es importante mi experiencia, que tiene que ver, digamos, con la formación que yo recibí, con lo que yo ambicionaba dejarle también como herencia a mi hijo, ya que yo pertenezco a una generación que no va a dejarle nada, ¿no es cierto?, monetariamente al hijo. Entonces era muy importante dejarle, ¿no es cierto?, una experiencia de la cual él también pudiera sentirse orgulloso, digamos, ¿no? O sea, mi mamá, puesta en estas circunstancias, decidió no perder la dignidad. Joven, dentro de la que estaba Miguel Enrique, trataba de releer el pasado de Chile y a la vez proyectarlo en la contingencia nacional y en lo que venía también. Eso me pareció muy rescatable. O sea, es tan diferente a lo que había antes porque, bien o mal, antes esa participación política que había, en definitiva también se estaban jugando la vida. O sea, había una... Era de fondo el participar en política, por ejemplo, en la misma lucha contra la dictadura. Era jugarse a concho por las ideas. Hoy día yo lo veo más como importa más salir en televisión, tener popularidad en las encuestas, amarrar ciertos consensos, no importa lo que se llegue, pero finalmente importa que se llegue, y no veo un proyecto que pretenda reformar de verdad lo que nos entregó la dictadura, y eso tiene mucho que ver hoy día con la concepción que hay de política, que vale más la política, los acuerdos que los proyectos en sí mismos.
tomando en cuenta el camino que siguieron algunos de sus compañeros, esto te daría para cualquier cosa. O sea, hay gente que dice que hoy día sería un exitoso empresario. Yo creo que por la inteligencia que tenía, tendría plenas capacidades. O hay otra gente que, por el contrario, dice que estaría liderando muchas causas necesarias. Yo quisiera pensar esto último. El MIR no es más que una organización política que se define por la lucha por el socialismo, se define por luchar por los intereses de obreros, campesinos, estudiantes y pobladores. Los métodos son métodos revolucionarios, no son métodos que nosotros hemos impuesto a las clases obreras, campesinas y a los trabajadores. Algunos de los dirigentes más conocidos del MIR son personas relacionadas con gente de fortuna o incluso con algunos parlamentarios. Esto hace pensar a algunas personas que en el MIR milita un grupo de niños bien, de pijes, que juegan a la revolución. ¿Qué opina usted sobre esto? No conozco a ningún hombre de fortuna que milite en el MIR, ni siquiera que esté relacionado con hombres de fortuna. Segundo, sí conozco a algunos ex estudiantes que en este instante son dirigentes del MIR. Tercero, no defino a los hombres por la desgracia o gracia de quien son hijos, sino que definimos a los hombres nosotros por la actividad que realmente realizan. Si no fuera así, Ernesto Guevara fue médico, Fidel Castro era hijo terrateniente, etcétera, etcétera. La historia de las revoluciones y de los procesos populares y de cualquier movimiento de masas establece que en muchas oportunidades se encontrarán hombres que abandonan su extracción de clase y se corren al servicio de otras cuestiones. Fundamentalmente lo que un hombre lo define en este instante, de si está en el campo de la revolución o no, es al servicio de qué coloca sus tareas y su actividad. Quienes colocan aquello al servicio de los intereses de obreros y campesinos, creemos que tienen tanto derecho como mucho a luchar por esos intereses y a ser revolucionarios. En términos de lo que se ha llamado introducir la violencia en Chile y acusar al MIR de haber introducido y estar luchando por introducir la violencia en un país que es pacífico, tranquilo, y donde el MIR sería la organización que estaría provocando y buscando la violencia, etc. Nosotros queremos decir claramente, simplemente no entendemos. Nosotros hasta donde entendemos, no fue el MIR el que asesinó a los obreros de El Salvador, fue Carabineros en 1966. Fue la Fuerza Aérea y Carabineros quienes ametrallaron a los pobladores el 23 de noviembre en Santiago. Fue Carabineros el que mató a los pobladores en Puerto Montt. El MIR no ha matado a nadie. No es el MIR el que tortura a los entretenidos, es Investigaciones y el Departamento de Información a cargo del señor Hernán Romero. No vemos de a dónde nosotros estamos introduciendo la violencia. Si alguien ha introducido la violencia, es el Ministro del Interior, Carabineros, Investigaciones, etc. ¿Usted se autodefiniría como el Che Guevara de Chile? Me parece ridículo, absolutamente. En ningún caso. Ernesto Guevara fue un gran líder de movimientos revolucionarios en América Latina que está muy lejos, no solamente de mi persona, sino de cuántas personas yo conozco en este instante en Chile. Nuestra aspiración exclusivamente es tratar de luchar bajo las grandes sendas que él dejó. La distancia que hay entre él, entre una persona como yo y entre cualquier militante de nuestra organización en este instante es enorme. Ofrendó su vida, estableció una serie de categorías desde el punto de vista conceptual, ideológico, etcétera, muy distante de lo que somos nosotros.